Hola, muy buenas tardes. Hoy es viernes 2 de agosto de 2013. Nuevamente estamos con ustedes. Les agradecemos y le apreciamos todos sus mensajes, sus comentarios respecto de este programa A Otro Nivel. Por supuesto que nos esmeraremos a que usted cada vez tenga una mejor información y sobre todo con la opinión de hombres tan importantes en la palabra, pero además en discernir temas tan interesantes de impacto nacional. Y nuevamente le agradezco a Daniel Flores Meneses, va por edades, por eso siempre digo Daniel Flores Meneses a la derecha, que está nuevamente hoy con nosotros, gracias a Dios es viernes. Hombre, gracias a Dios es viernes, amigos de A Otro Nivel, buenas tardes, qué bueno que están con nosotros aquí en este programa y que ya nos está haciendo costumbre además. Pues con mucho gusto y con mucho agrado. Y por supuesto, también Enrique Alfaro. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Gracias a Dios es viernes. Sí, efectivamente, gracias, Miguel. Buen día, es... Muy bueno el día, yo creo. El inicio del fin de semana. El viernes tiene mejor tarde que días. Sí, ¿verdad? Sí. Después de las 3 sobre todo. Sí, a las 3 empieza el viernes. Empezamos con el programa A Otro Nivel y ya terminando, ya estamos a otro nivel también. Y luego vienen los desniveles. Los desniveles. No es cierto, no creo. Pues bien, miren, hoy tenemos un tema bastante interesante porque, bueno, parece ser que ahora la moda en este inicio de gobierno es aplicar reformas. Se requieren los marcos normativos, se requiere legislar, actualizar leyes para que este país avance. Ese es el objetivo del gobierno y de las 3 instancias y por supuesto no se puede esconder la crisis, ¿no? Está muy severa la situación en el país. ¿Cómo ves? Ya nos hemos acostumbrado los mexicanos a vivir en estas circunstancias, fuera de los anuncios que con cierta frecuencia se hacen de que va prosperando el país, ya luego se conocen las estadísticas oficiales, las propias estadísticas oficiales que vienen a provocar que se revise de manera crítica esta situación. Ha habido mucho incumplimiento de parte de los gobiernos, como aquel tipo que nos dijo que íbamos a administrar la riqueza, la abundancia, ¿te acuerdas? Que había que prepararnos. López Portillo, ¿no? Y resulta que nada, nosotros, al menos yo, pero creo que ustedes también, somos de la generación que siempre hemos vivido en crisis. Nunca hemos disfrutado un México, ¿sí?, económicamente bien para nosotros y para nuestra familia. No sé si ustedes tengan ese concepto, pero yo siempre he vivido en crisis. Bueno, mi sociedad donde yo me he desenvuelto siempre ha estado en crisis. Y yo creo que tiene un antecedente histórico muy añejo, porque en el caso de este país, hablando de sus culturas y sus tradiciones, sus regionalismos, la economía era tan disparada. Por ejemplo, la región maya, la región azteca y tolteca era tan diferente. Unos eran guerreros y por la fuerza y la violencia sometían para la contribución o para la aportación y habían hasta sacrificios, ¿no? Sí, no, bueno, pero eso los aztecas eran más comerciales, pero aún así abundaba la pobreza, ¿no? Algo que nos dicen los antropólogos, pues no sabemos, lo que nos dicen los antropólogos y los geólogos y los arqueólogos, ¿no? Porque la historia lo escriben ellos, la verdad. Y ahora resulta que los mayas desaparecieron y que a lo mejor eran culturas extraterrestres y que ya se está comprobando que hay muchas similitudes, ¿no? Pero en fin, ese es otro tema que sería también bonito. Vamos a traer a Jaime Maussan para que nos lo diga. Pero de mientras aquí lo que yo sí les digo es que yo he vivido en crisis permanente. Bueno, a eso me refiero, que el antecedente es histórico. Pero llegó yo creo que llegó la bonanza económica mexicana hasta Díaz Ordaz y con Echeverría se vino abajo todo. A partir de Echeverría. Empezó la debacle económica, la docena social, trágica. política. Sí. Y fue terrible para México. Y bueno, y yo me acuerdo que de chamaco, pues si no tenías televisión, a lo mejor tu papá tenía un radio, digo en mi caso, pero no había pobreza, tenías que comer, comías, tomabas, había leche, bueno, lógicamente había quienes no lo tenían, lo más seguro, ¿no? Pero crecimos, tuvimos educación, al menos yo tuve la secundaria y la preparatoria,
Fui a México, cuando llegué a la Ciudad de México, encontré trabajo, rápidamente había trabajo, le agarrabas el Universal, que era el clásico, ¿sí? Decías, se solicita Office Boy, porque además no ibas a pedir de abogado, pues si no sabías hacer nada, ibas y te daban trabajo, y si querías salir, que ibas a otra fábrica y a trabajar. Hay quienes se repente, encuentran en la asunción de los tecnócratas al poder explicaciones a la crisis, ¿no? Que mientras estuvo gobernado México por políticos profesionales de toda la vida, el país funcionó de manera regular, y hasta la asunción de tecnócratas que no habían ocupado cargos de elección popular, que tenían un bagaje académico importante, técnico importante, que habían tenido formación en universidades extranjeras, que se enfrentan a la realidad de México y dan al traste con el desarrollo de la economía. Y es cuando empezamos a escuchar términos que los mexicanos antes no conocíamos o no sufríamos, ¿no? Pues yo estoy convencido. Ahora se dice inflación, antes se decía atonía. Luego se empezaron, ¿te acuerdas? Carestía. La atonía, hay atonía. Pues mira, yo estoy Ya no convencido. está tono esta cosa, yo ¿no? estoy convencido que el término actual, competitividad, es lo que ha provocado una mayor pobreza. ¿Por qué? Tú estás haciendo referencia de tu grata infancia, porque además era grata nuestra infancia, de lugares pobres. Sí, pues, Yo de sí. Tuxtla Gutiérrez era un pueblito. Y el Y era un país pueblito pobre, era- de carretas, de caballos, y no había competitividad. No Eran había economías competencia social. cerradas. Ándale. Era muy reconocido el señor de la esquina que tenía casa de concreto, de material le llaman, y los demás de adobe. Ah, pero el señor don fulano, y no pasaba Claro, a más, ¿no? sí. Ahora no es tan fácil decir el señor fulano de tal que sale en la revista Forbes, ¿no? Aquí el problema es que antes México tenía una economía protegida por el gobierno. De tal manera que los que se asentaban, las grandes fábricas que se asentaron en esa época, estaban protegidas. No te dejaban meter productos de otros menos norteamericanos. Aquí tenías que tener una estufa Mave o un refrigerador Kelvinator o alguna cosa así, un Philips, pero no había más, ¿sí? Tenías que tener tu estufa Mave, Tu General Electric. tu General Electric, pero porque estaba protegido. Cuando se abre la economía nacional a la economía mundial con el famoso libre comercio y empiezan a entrar, es cuando empieza todo, a recrudecerse este problema. Yo me acuerdo antes ir a Estados Unidos y traerte una televisión Trinitron, cuando empezaron, ¿te acuerdas? La Sony Trinitron. Bueno, pues eso era un super lujo, mano. ¿Sí? Eso lo podía traer nada más en Fayuca. Y vino la Admiral. Sí, no. La Zenith. Yo conozco amigos que traían hasta motos en el avión presidencial en aquel tiempo, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues el tema de hoy, que es muy interesante, con este preámbulo. Ya no estamos. Pero es lo mismo, es el pues preámbulo. es el preámbulo. hacendario, pues. El tema de hoy es, ¿la reforma hacendaria en realidad beneficiará a los que menos tienen o va a salvar a los consorcios? Porque aquí estamos viendo de que apenas recientemente hubo un oleaje de críticas, sobre todo en las redes sociales, cuando Hacienda le perdona a Televisa una deuda millonaria. No solo Televisa, varios. Bueno, estamos hablando de los consorcios, Sí, ¿no? sí. Y cadenas transnacionales que también pagan a través de fundaciones sus impuestos. Y dice Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, que es urgente y necesaria la reforma hacendaria para beneficiar a los que menos tienen. Y bueno, los que menos tienen son los que siempre pagan, y los que más tienen son los que aprovechan lo que otros pagan a través de, ya ves que vas a una tienda, oiga, ¿quiere redondear? ¿O Oye, quiere sí, donar? yo ya no redondeo, Ya en mi vida la redondeo, pobre. Imagínense entonces, si esos grandes consorcios deducen sus impuestos a través de fundaciones, ¿cómo es posible? Todos tienen fundaciones para evadir impuestos. Exacto. Y entonces, ¿cómo es posible que se esté pensando en que con una reforma hacendaria, la que se pretende es para
apoyar a los que menos tienen. A mí, la verdad, me parece cuestionable. Sin embargo, Luis Videgaray pues dice que es la forma en que urge que este país salga adelante y que sea rescatado, porque además hay un retroceso en lugar de que aumente la productividad. Ha habido incluso desde otros puntos de vista, por ejemplo del PRD, dicen la culpa es del gobierno porque ha habido un subejercicio. No se ha aplicado el presupuesto y no pueden decir que por falta de impuestos, ¿no? Entonces ha habido una mezcla ahí de conceptos como lo que decías antes de que empezáramos el programa, porque lo comentábamos, ¿no? No es fácil hablar del tecnicismo de los economistas para que la gente lo pueda entender. Claro. A mucha gente le vamos a caer mal porque no estamos usando los términos. No estamos en el redondeo de los economistas, ¿no? Pero bueno, bien puede decirse que este problema puede o debe abordarse en tres facetas de análisis. Una es por qué nuestro país es muy ineficiente para cobrar impuestos. De América Latina somos de los que menos consiguen cobrar impuestos. Por el otro lado... Es más fácil evadir. Bueno, esa es parte del análisis. Porque es muy engorroso. Pero la segunda etapa sería, ¿qué hacer con los impuestos? Si se están usando o no de manera correcta. Y bueno, y yo agregaría una tercera etapa que tiene que ver con este círculo de, bueno, ya se cobraron los impuestos, se ejercen los impuestos, ¿cómo vigilar que el ejercicio de esos recursos realmente sea para lo que se destinó? Y es ahí donde se crea el círculo vicioso de la desconfianza. Pero además hay un porqué. Hay un porqué. Es que en ese proceso entra la política. Por eso. Pero hay la política, sí. Déjame explicar. Sí. Hay un porqué. Y el porqué es muy fácil. Se paga impuestos de todo. O por lo menos te requieren impuestos de todo. Sí, nos ponen impuestos, pero no pagamos impuestos de todo. Por eso, pero te imponen impuestos de todo. Y ahora están buscando que con esta nueva reforma hacendaria sí paguen impuestos todos. ¿De qué manera? Hasta IVA en alimentos y medicinas está en el pandero de la discusión. Sí, el problema, efectivamente, Miguel, pero el problema es que la gente no cree que el dinero que vas a pagar en impuestos vaya a tu calle, vaya a tu luz eléctrica, vaya a tu ESMAPA, por ejemplo, lo que está sucediendo aquí en Tuxtla, vaya a las escuelas donde van tus hijos, vaya a las guarderías donde van tus nietos. No, eso es el problema. La gente ya no cree en el sistema tributario mexicano porque los políticos se han robado prácticamente todo ese dinero. Han recurrido al populismo, a regalar, ¿sí? Y no a cobrar. Fíjate, una verbigracia, recordando el reciente El 97% de la economía de Chiapas viene del presupuesto federal. Chiapas nada más capta el 3% para sobrevivir. Y de manera irregular. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues, nos están dando, mano. ¿Sí? Nos están alimentando. ¿Qué pasa? Bueno, pues el tema es de que cómo se va a ventilar esta discusión de la reforma hacendaria, porque, insisto, los priistas ni siquiera aclaran, lo consideraron, reformaron sus estatutos, ¿cierto?, para considerar esa posibilidad de gravar alimentos y medicinas, no en la proporción de lo que se aplica el IVA hoy del 16%, sin embargo, hay por ahí, viene sonando, la posibilidad de que haya un incremento generalizado hasta el 19%. Pero veamos lo que dice César Camacho, dirigente nacional del PRI, porque hizo un comentario al respecto donde no quedó, yo no lo vi muy claro, que dijera, sí vamos sobre alimentos y medicinas, o no vamos a proponer que se graben alimentos y medicinas. Pero bueno, tenemos imágenes de César Camacho Quirós, dirigente nacional del PRI al respecto. Vamos pues a ver esto, que es importante compartirlo. Encuentro natural el disenso. Lo que me preocuparía es no encontrar voluntad para construir el consenso. Yo confío en que esta voluntad se manifieste
en ambos partidos. Y para ser muy puntual, se habla de condicionar la reforma energética y la hacendaria, que yo llamaría en conjunto reformas económicas. Sí confío en que estas dos reformas salgan en este segundo semestre, pero al decir que sí confío en el pacto que fue firmado por el PAN y el PRD, que no solo tiene un número determinado de compromisos, 95, sino también tiene tiempos. Y se quedó en la mesa del pacto que el segundo semestre era la ocasión propicia para las reformas. Ahora, el propio Partido de Acción Nacional detonó la discusión porque ya presentó un documento que delinea en términos generales el contenido de la reforma hacendaria, y si cumplen, como creo que cumplirán, el propio PRD ha hecho lo propio, ha hecho lo que le toca, y también hay prominentes PRDistas que han opinado, de modo que casi diría que una vez que se ha echado a andar la discusión, ya no va a ser fácil detenerla. Puedo adelantar que habrá una propuesta del presidente de la República que quizás pueda tener algunas coincidencias con lo que ha presentado el PAN, y seguramente tendrá coincidencias con algunas afirmaciones de la izquierda. Y el paquete económico se tiene que presentar a más tardar el 8 de septiembre. Yo creo entonces que cuando se discuta a fondo el paquete económico, se tendrá que estar discutiendo también la reforma fiscal o hacendaria. Pues bueno, yo creo que la postura de los partidos políticos sigue en este encuentro de intereses más que de opiniones y de beneficio a la nación. Es igual que la energética, está pasando, va a ser exactamente la misma rebambaramba van a armar con la energética que con la hacendaria. Y con la hacendaria va a ser peor, porque la hacendaria va a influir directamente sobre la sociedad. Es decir, la energética también, nada más que aquí se habla de Pemex, se habla de corrupción, se habla de iniciativa privada, se habla de grandes empresas. Pero cuando se trata de cobrar impuestos, estás hablando de la gente más necesitada, ¿sí? Entonces, dices, a ver, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ahí tienes el caso de SMAP en Tuxtla, y otros casos ahí, ¿no? Que sí les llegas directamente al corazón de la sociedad jodida, ¿no? Y entonces, lo que yo creo que va a ser la misma discusión. De ahí que los partidos políticos, como el PRI, el PAN y el PRD, insistan en que primero la reforma política y luego lo que venga. Pareciera que estuviéramos atrapados en un círculo vicioso, porque si se investiga, los países más desarrollados cobran un alto impuesto a sus ciudadanos, pero el ciudadano tiene la garantía, la seguridad de que ese alto impuesto que se le está cobrando se le va a regresar a través de servicios que el Estado está obligado a proporcionar con calidad. Digo, ese es el estado ideal que existe en Europa, en esos países. Pero en México, ¿cómo? Toman agua de la llave, hermano, porque tienen la calidad para tomarla. Pero en México, aquí tienes que comprarla. Aquí partimos del hecho de que desconfías pagar tus impuestos. Sí, claro. Pero desconfías por una sola razón. Se ha perdido la confianza. Son muy corruptos. Exacto. Se ha perdido la confianza por esa extremada corrupción y además por el lenguaje, por el discurso. Es un discurso muy engañoso. Por ejemplo, César Camacho, en lugar de ser más explícito, juega con el lenguaje y con el discurso. Y en las entrevistas, en las ruedas de prensa, no precisa y no aclara. ¿Por qué? Porque al final está esperando también qué es lo que proponen los demás partidos, para ellos ser el fiel de la balanza y decir, no va a ser como ustedes quieran, ¿no? Va nuestra propuesta también. Y habla de un término que solamente creo él lo entiende, porque en realidad yo tampoco lo entiendo. Y habrá millones de gente que no lo entiendan. Dice que el PRI no va a hacer una propuesta ibacéntrica. Yo no sé de dónde que quiere en torno al IVA. Que él quiere algo más, que el PRI va a buscar algo más. Será el centro del IVA o algo así, ¿no? Pero nuevamente llegamos a una condición curiosa. El partido que está en el poder es el que se ve obligado a resolver el asunto de los impuestos, a imponerlos, por eso se llaman impuestos. Y la oposición, que no está en esa función, mantiene un discurso contrario, claro, muy cómodo,
de decirle a los ciudadanos que no es justo que le cobren ese tal o cual impuesto, porque simplemente no tiene la obligación de responderle a sus ciudadanos, no está ejerciendo el poder, no está ejerciendo servicios públicos para responderle de manera inmediata al ciudadano, ¿no? Están en la comodidad de recibir vía impuestos financiamiento a su partido político, vía impuestos financiamientos a sus representaciones en el Congreso y en el Senado, pero que por ley lo tienen que recibir independientemente de que recaude el gobierno más o menos impuestos. Bueno, ahí resulta inentendible entonces la participación de los partidos políticos, porque si saben que finalmente les llega la prerrogativa vía impuesto, pues que es la recaudación de los mexicanos, digo, ¿cuál es el chiste entonces de oponerse o no? Si finalmente ellos salen beneficiados. No es que salgan beneficiados. Oye, utilizar las prerrogativas para que lo desvíes y alimentes una imagen personal. Pero porque las instituciones creadas para ejercer, uno, las leyes, y otro, para ejercer la recaudación de impuestos, están corruptas. Es decir, cuando a los partidos políticos les llega 18 millones de pesos, ya tienen 32 por otro lado, ¿sí? Que aceptaron de otras organizaciones o de empresarios que les dan. Y en verdad, mira, la reforma educativa y la reforma la Telecom fueron muy fáciles. ¿Por qué? Porque afectaba al sistema educativo y como Peña hizo muy bien, metió a la cárcel a una de las más corruptas, cortó cabeza, dijeron, adelante, ¿sí? No hay bronca, porque no afecta directamente a la sociedad en torno económico. Y la del Telecom no afecta directamente a la sociedad mexicana más que en los servicios. Pero son servicios que los puedes superar, que no son, ¿cómo te diré? Exactamente van al corazón de tu economía, no te perturban en nada. Pero cuando viene la económica, la hacendaria, donde van impuestos, y donde viene lo de Pemex, en donde le van a quitar al gobierno, si se hace lo de Pemex, una gran cantidad de dinero que ahora usa, ¿sí? Para remendar sus bolsas que a veces se le rompen de tanto dinero, ¿sí? Ahí es donde viene el problema. Por eso la educativa y la Telecom salieron sin broncas. Y creo que mucho se va a centrar en este asunto sensible del impuesto a medicamentos, que escuchaba una frase que decía, es como ponerle impuestos a los enfermos, o a la medicina, o a los alimentos, que es como ponerle impuestos a los más necesitados, que tal vez sean los que menos consumen alimentos, pero de todas maneras les llega. Pero regresamos a la circunstancia en la que el discurso de los partidos políticos se radicaliza y los opositores a quienes están en el gobierno se instalan en una posición muy cómoda de decirle a la población que es injusto que se pretenda cobrar impuestos. Los estudiosos de la política, es un fenómeno que se da en el mundo entero, ya lo han dicho, los partidos políticos que tienen posibilidades serias de acceder al poder moderan su discurso en todo, porque les va a tocar aplicar políticas no necesariamente populares. En cambio, quienes no tienen ninguna posibilidad de acceder al poder son los más radicales. Son los más radicales y los que hablan de que todo es injusto y que hay que cambiarlo todo. Sí. Esos mismos partidos, cuando están realmente en condiciones de acceder al poder, necesariamente tienen que modificar. Bueno, de esa actitud radical, Morena, que ayer comentábamos con lo de la reforma energética, Morena va a iniciar una serie de movilizaciones el 8 de septiembre en contra de la posible propuesta hacendaria que englobe la captación o la aplicación de tasa gravable, porque todavía ni siquiera se ha determinado ni cuánto y si sí, de IVA a alimentos y medicinas. Bueno, hablábamos del discurso y de actitudes, y Morena pues está ahorita en una actitud de crecer, porque sabe que no es partido, porque no tiene participación ahorita en este rejuego y refuego de intereses, y bueno, pues tiene que atraer la mirada de los mexicanos para ponerse la bandera y aventarse, ¿no? Ahí al pie
del castillo para ser el héroe de la película de que quiere desgarrarse las vestiduras por la ¿Qué pobreza. estamos viendo, ¿no? en este preámbulo de las discusiones de estas dos leyes? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el gobierno avisa. Está prácticamente hecho el seguro de desempleo. Pero no te dicen cómo lo van a hacer si todavía no hay reforma hacendaria. Pero aún así ya está dentro. Lo que vamos a proponer es el seguro del desempleo, ¿no? Pero cuando estás viendo que el Seguro Social tiene miles de gentes que ya no le va a poder pagar, cuando Petróleos Mexicanos tiene ese gravísimo problema. Y lo otro también, garantizar la salud de los mexicanos cobrando impuestos. Pero si no han digo, Sí, Seguro Popular. Seguro Popular. Pues mira, todo ha fallado. sobre lo de Martí Batres, sobre lo de alimentos y medicinas, tenemos un video por ahí de Martí Batres que tenemos imágenes. Valdría la pena que viéramos. Vamos pues a estas imágenes de Martí Batres. En días pasados se filtró la noticia de que el gobierno federal impulsará una reforma fiscal para imponer IVA en medicinas y alimentos, y en general libros, transporte público, colegiatura, vivienda, rubros, todos ellos que carecen actualmente de este gravamen. Realizar una reforma fiscal para obtener más de 500,000 millones de pesos. Si la reforma fiscal que están anunciando puede llegar, según ellos, a generar para el fisco hasta 600,000 millones de pesos, eso quiere decir dos cosas. Por un lado, que el golpe a la población será definitivamente salvaje, y por otra parte, que ese es el tamaño de la transferencia de recursos de la renta petrolera a las compañías extranjeras en el que están pensando. Por ese motivo nos parece tan importante hacer esta denuncia. Morena rechaza cualquier aumento al IVA, así como también Morena rechaza que se ponga IVA a alimentos, medicinas, libros, transporte público, colegiaturas y vivienda. Esa es nuestra postura. Pues bueno, ahí está la versión de Martí Batres que anda ahorita en plan clientelar para engordar ahí las cifras. Está haciendo lo suyo. Hay algo de razón cuando, por ejemplo, se plantea que en vez de aumentar los impuestos, se busque simplificar los trámites para ampliar la base contributiva. Así es, ¿no? Es decir, si se requieren más recursos vía impuestos, pues que no se cobre más impuestos, sino que se hagan los cambios legales, procedimentales necesarios para eficientar el cobro de impuestos, que más gente pague impuestos. Digo, esto no está mal, está bien, y yo creo que es parte de la reforma que obligadamente tiene que atender este asunto de hacer más eficiente el cobro de los impuestos. Incluso creo que mucho de esto se tiene que hacer cosas como estas antes de considerar el elevar los impuestos. Pero que sea retributivo, como dice Daniel. Imagínate que si tú pagas impuestos, no vas a ver la mejoría en tu pueblo, en tu cuadra, en tu colonia, en este país. Bueno, pues todo el mundo se resiste a pagar impuestos, sí, ¿no? Porque de nada sirve que unos sí paguemos impuestos, otros no, pero hay a una casta muy privilegiada que aparte de que no pagan, les dan saldo a favor, que son millones de pesos. ¿Cómo es posible también que el Estado mexicano, aparte de que ha dejado entorpecido el proceso fiscal de este país, de que ha dejado que gobernadores hagan lo que deben de, que hagan lo que no tienen que hacer, ¿sí? Y que mantengan a sus situaciones? Ahí está Michoacán, ya cundido, y no de revolucionarios, sino de fascinerosos. Un estado casi fallido, que ya están buscando la solución de qué va a pasar. Desaparición, ¿sí?, de poderes, exigen ya. Entonces,
y con la desaparición de poderes no van a alcanzar nada. Si lo que necesitan desaparecer son a los grupos sanguinarios. Pues mira que la trabajan ahí. delincuencia organizada cobra derecho de piso, cobra impuestos. No cobran impuestos y lo cobran a la fuerza y lo siguen Bueno, pagar. Punta de pistolas. Hay quienes sostienen con inteligencia, considero, que los principales beneficiados del cobro de impuesto de los mexicanos son los estados, los virreyes Así de es. los estados, Así es. que es a quienes se le entrega Todo. una tercera parte del presupuesto federal. La diferencia es que mientras el presupuesto federal tiene una serie de mecanismos para ser fiscalizado, en los estados no existen esos mecanismos. Y no solo no existen, sino que los gobernadores reciben su presupuesto de origen federal, y a quien le tienen que rendir cuentas es a sus congresos de los estados. Estados. Sí, sí, sí. Entonces, esa es una incongruencia absoluta, porque recibe el dinero de la federación. Y eso es lo que quiere y su congreso Sí. es al que le rinde cuentas. Eso es lo que quiere la reforma política. Por eso te digo, pues, yo no es que yo esté en favor del PRD o del PAN, pero estoy en favor de que primero se haga una reforma política y se les amarre las manos. ¿Por qué? ¿De qué te va a servir la reforma estructural hacendaria y de Pemex si no vas a amarrar si los recursos van a seguir fluyendo? Una chichina, ¿cómo diríamos Así acá? es. Una pichancha. Si los Bueno, funcionarios cuenta no van a mucho el ser- lenguaje. Sí, claro. Si quieren convencer a los mexicanos que efectivamente es necesario recaudar más impuestos, deben de anteponer también, en lugar de la arrogancia discursiva, anteponer la humildad de poder convencer a la gente con hechos. Ahora sí que, aunque invocando esa parte triste y lamentable de Chiapas, ¿no? Esa palabra creo ya no la soporta ningún chiapaneco, pero en los hechos de la política deben de implementar acciones que efectivamente estén llegando a los que menos tienen, que esa es la propuesta de Videgaray, porque se me hace a mí muy lamentable que, por ejemplo, no es que critique a Luis Videgaray en ese sentido, es de analizar el discurso. Rosario Robles y Luis Videgaray acaban de decir hace unos días que es necesaria la reforma hacendaria porque será el mecanismo más viable para que la pobreza pueda cambiar de subsidiaria a productiva. Porque no es posible seguir manteniendo el rezago de crecimiento en este país. Y dice que en los últimos 10 años se ha dado, ¿no? Dice, ¿cuándo? ¿Es ya? ¿Cómo? Pues a través de las reformas. Sí. Pero bueno, así no convence. Yo creo que no que convence. lo que hay que cambiar también es el paseo de la reforma, ¿no? Pues sí. Dice Rosario Robles que hay que hacer una reflexión y asumir la responsabilidad de hacer cambios necesarios que garanticen el crecimiento económico del país, pagando más impuestos. Pero volvemos a insistir, Sí. caemos en lo mismo, ¿no? Hoy leía una Si los parámetros de la pobreza que se deben de medir ya, con los impuestos que se ha recaudado, no son los suficientes, ¿qué se necesita entonces en este país? Hoy leía un analista que decía, escuché el discurso de un funcionario y me recordó algo. Fui y revisé el discurso del sexenio anterior y era el mismo discurso. Y si buscas el del anterior, es igual, lo el mismo. mismo discurso. Es decir, se están dirigiendo a la clase política y si se están dirigiendo al ciudadano, no lo están convenciendo. Es una controversia discursiva entre Yo partidos celebro, y personajes. por ejemplo, yo por eso vengo aquí a otro nivel, a estos estudios. ¿Por qué vengo? Y vengo y me gusta, porque puedo hablar, puedo decir. Pero saliendo de aquí ya no puedes hablar, ya no puedes decir. Esa es la verdad. Es que aquí tratamos de convencer Por eso. con la libertad Lo sé, de Miguel. que la gente Sí. necesita, pues, convencerse. Y entonces, nosotros y es un eso- mecanismo de opinión. Y eso es parte de la estructura política que tiene que haber, ¿sí? Tiene que haber una estructura política nueva, ¿sí? En donde se termine ya con todo esto que pasó. Estamos en los albores del siglo XXI, ya son los primeros 13 años. Por así decirlo, que primero le garanticen al ciudadano que el manejo de los recursos Sí, va a ser correcto así es. y ya luego que le exijan Que le exijan pagar.
Sí, y que le exijan hacer las porque cosas. no es posible, como dice Rosario Robles, tenemos que romper con el paradigma de que los pobres no tienen poder productivo y están condenados a vivir solo del subsidio. Sí, sí, sí. Es decir, a los pobres hay que hacerlos trabajar para que paguen impuestos. Yo así entiendo el mensaje. Bueno, también habría Primero hay que recordar sacarlos de la pobreza para luego paguen impuestos. Ese es el tiene problema más grave. una frase el actual Papa que dio la vuelta al mundo, ¿no? Empobrecen a las poblaciones para que luego puedan pagarles en las elecciones para que puedan permanecer en el poder. En el poder, ¿no? Sí. Ahora fíjense, en contrasentido de la opinión oficial o del discurso oficial, Coparmex alerta y dice, bueno, necesitan facilitarnos las vías para, Sí, que, están en lo suyo. para que podamos hacer atractiva la forma en que los trabajadores pasen a la formalidad, que tengan todas las prestaciones laborales que la ley implica. Sí, pero ¿qué implica que nosotros paguemos impuestos si tenemos un seguro deficiente, no tenemos el crédito amplio y suficiente para vivienda para los trabajadores y sí tenemos la supervisión inmediata de la Secretaría de Hacienda a través del SAT para que pagues puntualmente tus impuestos? Y entonces el sector Pero patronal para- dice, para si no sacar- hay la apertura, Para sacar de la informalidad se necesita fuentes de trabajo. Para Para tener fuentes de trabajo se necesita inversión. sí, Sí, pero también sí. quieren facilidades Sí, sí, fiscales. sí. Por eso, sí hay que dárselos, pero que te garanticen primero que le van a amarrar las manos a los funcionarios públicos. Esto tiene que ver con lo que mencionaba yo hace rato. A nivel federal, a los dirigentes de la Coparmex les creo en gran medida su discurso, están defendiendo Lo suyo. a sus agremiados, a los Claro. suyos, es su obligación, para eso los representan. Y creo yo que se preocupan por hacer las cosas en función, para defender a sus agremiados. Pero estas mismas organizaciones en los estados donde los gobernadores de cualquier signo político se han convertidos en señores feudales, estas asociaciones terminan participando, justificando, siendo parte de los grandes negocios, y son los que hablan de que en su momento, cuando el gobernante está en pleno ejercicio de su poder, de que todo está bien, de que hay una inversión increíble, que todo va muy bien, y cuando terminan esos gobiernos, son los primeros en exigir que les paguen lo que no le den. No les Pero ellos pagaron. participaron. Claro. En gran medida. Claro. Son partícipes de la corrupción, hombre. Mira, Bueno. para que una empresa de medicamentos venda a los hospitales de un estado, tiene que hacer negocio y tiene que entregar el dádivas. 10, A nivel bien, federal bien. pudiera ganar una licitación, pero Sí. en A ver, un estado. No, todo es corrupción. Pues finalmente yo creo que en este tema es muy ¿Ya importante. llegamos al final? Todavía no, es muy ¿verdad? importante comentar que Canacintra, la Canacintra, ha estado también alertando y incluso le dice al gobierno federal, vamos a ofrecer la posibilidad de invertir a través de Canacintra en el sector juvenil y nos vamos a abocar a los ninis, los que ni trabajan ni estudian, con un proyecto empresarial y los van a meter al nicho de los emprendedores que el gobierno federal pues anunció con bombos y platillos que iba a ser una gran inversión para emprendedores con los pymes. Hay 7 millones de ninis que no están ocupados en ningún lado. Bueno, pero dice Canacintra, sí, Yo soy nini. vamos a ocuparlos, vamos a incentivarlos, pero que haya créditos. Porque si vamos a alentar nosotros al establecimiento de pequeñas empresas con estos emprendedores y ni siquiera va a haber los créditos para apoyarlos, nosotros capacitarlos y quererlos sacar adelante va a ser misión esta reforma imposible. Y tenemos que pagar impuestos. hacendaria tendría que también resolver el asunto de los bancos, de las instituciones de crédito en este país, que tienen ganancias muy amplias, pero que... Muy amplias, pues. Amplísimas, Pero no pero, te dan crédito. pero no dan crédito, y Así si es. te lo dan... No, hombre. Además, ellos se quedan en la contradicción de que para darte un El- crédito debes de tener manera El único de... crédito que dan es tu tarjeta. para que te endeudes. Para que te endeudes y para que quedes Pues, a mansalva y 30 que te segundos cobre, para que hables de cobre, tu cobre. tarjeta. Muchas gracias.
30 segundos para que hable. No, nada más quiero decirle que todo esto que estamos viendo es el preámbulo de una discusión a fondo que viene. Va a ser muy recalcitrante. La reforma hacendaria y la reforma energética son las piedras de toque del futuro de este país, pero nada va a suceder ahí si primero no hay una reforma política, porque de nada sirve la reforma hacendaria y la reforma energética si los funcionarios siguen viviendo de el presupuesto. Bien, pues dos reformas técnicas complicadas, la energética y la hacendaria. Yo simplemente haría un llamado a quienes nos escuchan a que pongan mucha atención a la información que se da a conocer y no caigan en los discursos, que no sean atrapados por los discursos fáciles que descalifican todo. Yo creo que este país debe de caminar y obviamente es necesario que haya contribución, que haya pago de impuestos, pero también es necesario y urgente, y lo deben entender el gobierno y las 3 instancias de gobierno, que no se puede apretarle más, válgase la expresión, el pescuezo a la clase, como decía Daniel, válgase la otra expresión, a los jodidos, para que haya una casta privilegiada y sean los que estén saqueando los recursos de este país. Y creo que ustedes que nos ven habrán también de hacer conciencia para saber que necesitamos contribuir, sí, pero también tenemos que exigir, porque no es una dádiva, no es pedir, hay que exigir que si pagamos impuestos, por lo menos que sean retribuibles al beneficio de nuestra ciudad, al beneficio de nuestros servicios, al beneficio de la salud y la educación. Este país nunca saldrá adelante si no se acaba con la corrupción, con los trámites engorrosos y con el privilegio para unos y el perjuicio para otros. Es todo por hoy. Les damos nuevamente las gracias por vernos y solo me resta decirles, por favor, sean felices y buen provecho. Coma sabroso. Aunque sea botana, es viernes. Pues es viernes, aunque sea botana. Aunque sea carraca. Gracias. Él la maltrataba. Su hijo lo sabía. Su familia lo sabía. Su amiga también lo sabía. Sus vecinos lo sabían. Y nadie dijo nada. Si tú callas, también maltratas. Ante la violencia contra la mujer, denuncia. En Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de la Mujer. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. En la tierra del jaguar, el pasado nos une y nos enseña un mundo nuevo por descubrir, donde las tradiciones y el folclor nos llenan los sentidos en un marco donde la selva, los ríos y los bosques son el escenario principal de nuestro patrimonio que orgullosamente presentamos al mundo. Ven a conocernos y descubre por qué Chiapas nos une. Gobierno del Estado.